Para. Guarda ese dedito porque yo sé lo que vas a hacer. Si te llegó este link, si te llegó, es por algún propósito. Así que no muevas ni para arriba ni para el costado, porque quiero decirte algo. Tenemos un Dios de propósito global y Él te invita a ser parte de ese propósito. Así que escuchanos, seguinos, que tenemos algo importante para compartir. Ahora sí. Ahora sí. Bienvenidos a Misión 360, una mirada integral Eso. para la tarea restante. Sí, qué lindo, qué lindo. Arrancamos con un nuevo capítulo. Hoy tenemos un invitado de lujo con mucha experiencia. Me dobla en edad prácticamente. Bienvenido, Pastor Kili. Qué bueno que estar esta mañana con ustedes, compartir la mesa juntos. Y bueno, aquí estamos para compartir la misión. Qué Bueno, lindo. queremos agradecer a todos los que nos contactan, ¿sí? nos ven y nos alientan a seguir con esto. Agradecer a los que están detrás de cámara trabajando. Sí. Hoy nos doblan, son más, así que se van sumando. A todos los que nos saludan también desde lejos. Esta es una propuesta de la Red de Misiones Mundiales Región Sur. Y queremos compartir de esta manera aquello que sentimos que está en nuestro corazón y que queremos que también esté en tu corazón porque sabemos que está en el corazón de Dios. Exactamente. Hoy no solo estamos con un equipo más grande técnico, hay un laburazo detrás, sino que también hoy estamos en los estudios de la iglesia Roca de Ayuda. Así que gracias por recibirnos. Estudio 2. Qué placer, qué privilegio. Bueno, yo quiero empezar esta charla con Carlos, que tendríamos muchas cosas para hablar. Hay la verdad mucho que en su nos cabeza, preguntábamos en la semana por dónde empezar. Pero yo tengo una frase, me gusta tener alguna frase disparadora, para darle inicio a la charla de hoy. Dice, los cristianos deberían dejar de enseñar las bases bíblicas de la misión mundial. Deberíamos enseñar la misión básica de la Biblia. Esto lo dijo Ralph Winter. Eso. Qué tema, ¿no? Biblia y misión. Bueno, es un tema enorme y desde el libro de Génesis encontramos que Dios desarrolla la misión. Fíjate, el primer anuncio que yo encuentro en la Biblia sobre la misión, lo tenemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Desde un inicio, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron contra Dios, es uno de los pasajes más tristes que tenemos en la Biblia. El pecado que desecha justamente al hombre, Dios dice, bueno, ahora se tienen que ir, y los echó del Edén, del lugar que Dios había preparado para Adán, para Eva. El pecado entró en el mundo. Y en Génesis 3:15 encontramos estas palabras. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este pasaje bíblico justamente habla de esa primer intención de Dios, justamente, en redimir, en ganar, en rescatar al hombre. Mirá lo que dice. Dice acá, pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios está hablándole a la serpiente, a Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer va a herir a la serpiente, a la simiente de la serpiente en la cabeza. Jesucristo es el que más adelante hiere a la serpiente antigua, Satanás, en la cabeza. ¿Cuándo? En la cruz de Cristo. Y allí, este es el primer evangelio, es llamado teológicamente el protoevangelio, el primer evangelio, ¿no? El primer anuncio del evangelio, el primer anuncio del rescate. Aquí está señalado desde un inicio. Entonces la Biblia contiene la misión. Dios queriendo rescatar, salvar al hombre que se había alejado por causa del pecado. Ese es el propósito de Dios. Qué importante lo que vos marcás como inicio, porque siempre creímos que la Biblia tiene, o pensamos, cuando hacemos, por ejemplo, una actividad de misiones, de que son 2 o 3 pasajes que tienen que ver con la misión, ¿no? Los clásicos.
La gran comisión. La gran comisión, Hechos 1:8. Pero la Biblia desde de tapa a tapa, ¿no? De principio a fin, de Génesis, como decías vos, Apocalipsis, nos habla del plan de Dios. La Biblia es el plan de Dios, la misión de Dios para nosotros. Así es. Incluso más adelante, Dios sigue, este es el primer anuncio, y después Dios sigue haciendo otros anuncios. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Génesis, en el mismo libro, en el capítulo 12 de Génesis. Muy, muy interesante este pasaje de Génesis, cuando Dios aquí habla a Abraham y encontramos esta palabra de Dios a Abraham en Génesis 12, versículo 1. Y a ver si lo encontramos. Ya llegamos acá. Y dice en Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa, dice, de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Observen ustedes, en este pasaje dice 5 veces, habla de la palabra bendición. Te bendeciré, serán bendecidas. Y después dice Dios acá, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando habla del término familia, utiliza el término etnos. Todas las etnias, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de la promesa que Dios está haciendo de los descendientes de Abraham. Más adelante, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo entiende esto, que la bendición de Dios a todas las naciones llega a través de la persona del Señor Jesucristo. Fantástico. Qué fuerte. Fantástico. Qué fuerte es ese misterio que es revelado. Y creo que atenta contra nuestro egocentrismo, ¿no? Contra nuestro antropocentrismo, esto de pensar que es para mí y que yo soy el fin de todo, y pensar también a la hora de leer la Biblia que dónde aparezco yo, esta es mi historia y yo tengo mis propios planes y quiero leer cómo Dios me va a bendecir. Y muchas veces ese versículo es utilizado como, bueno, Dios te quiere bendecir. Y nos quedamos hasta ahí, lo cortamos ahí al versículo, pero leer la Biblia y entender que es la misión de Dios y no es la mía, es confrontante, ¿no? Sí, ahí en lo que leías vos hay un legado de bendición, hay un propósito por el cual Dios nos bendice, que es ser de bendición. Exactamente, no es que Dios está pensando, sí, Dios piensa en nosotros, en bendecirnos, nosotros con la salvación, Él nos bendice, pero la bendición es para bendecir a otros, ¿no? Pues después vamos a leer el Salmo 67, que justamente habla de eso, de bendecidos para bendecir. Un buen título para el Salmo 67, para tener un tema para enseñanza, ¿eh? Bendecidos por Dios. Y en Génesis 12 es el propósito de Dios, bendecir a Abraham, bendecir a su pueblo, bendecir a los descendientes de Abraham. ¿Para qué? Para que sean bendición a otras naciones, a otras personas, para que el propósito de Dios es el mismo. El primer evangelio, el protoevangelio, Génesis 3:15, Dios dice, tengo que rescatar al hombre, pero el hombre no puede rescatarse solo, y envía a Jesucristo para rescatarlo. Dios quiere bendecir a través de la salvación y a través de la persona de Jesucristo. Sin lugar a dudas, la misión de Dios está en toda la Biblia, en toda la palabra, ¿no? Y empezar a descubrirla de esta manera también nos motiva a nosotros el entender que Dios nos hace parte de esta misión, de esta tarea, y que la Biblia es como nuestro manual de instrucción, ¿no? A través de las experiencias, de la historia que podemos ver de personajes que así lo entendieron y que se sumaron al gran obrar de Dios y que a nosotros nos toca ahora, ¿no? Exactamente. Sí. Observa que en este pasaje, que es clave en Génesis capítulo 12,
haré de ti una nación grande, Dios le dice a Abraham, ¿no? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El propósito de Dios es que la nación sea de bendición, el pueblo de Dios sea de bendición, bendeciré a los que te bendijeren. El propósito de Dios es rescatar, es redimir, ¿no? Yo resumo el propósito de Dios justamente en 3R, para hacerlo más fácil. El propósito de Dios es redimir. Génesis 3:15. Génesis 12, redimir. Dios es el único que puede redimir y que puede salvar al hombre, el único. El segundo propósito de Dios es justamente, que lo vamos a ver después, más adelante, es reinar. Él reina con toda autoridad, estableciendo su autoridad, que ya lo dice en Génesis 3:15, establece la autoridad, ¿no? La simiente de la serpiente te herirá en el calcañar, en el talón, pero la simiente de la mujer, Jesucristo, te va a herir en la cabeza. Hay una autoridad allí. Dios se presenta como autoridad, Él reina con autoridad. Lo vemos en toda la Escritura, Dios reinando con autoridad. El propósito de Dios es reinar, el propósito de Dios es redimir. Y el propósito de Dios, a través de toda la Escritura, es recibir gloria, alabanza y honra. Las 3R de Dios, no te olvides. Dios redime, Dios reina y Dios recibe gloria y alabanza. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo ver cómo lo menciona en Génesis y cómo la revelación va siendo progresiva. Vamos viendo después con Abraham, con Israel, y vamos viendo hasta que llega el momento donde Jesús completa la tarea. Pero sigue avanzando, ¿no? Y encomienda la tarea a su iglesia. Y nos llega hoy, año 2025, ¿no? Y no puedo evitar preguntarle, ¿cómo relaciona todo esto usted, tanta información que hay en la Biblia, con la iglesia? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cuál es su experiencia llevando todo esto hacia una iglesia y que comprendamos cuál es nuestra tarea? Bueno, es muy interesante la pregunta o el planteo. La iglesia surge justamente en el corazón de Dios, porque surge en el corazón de Dios la iglesia, pero antes de la iglesia está la misión. Antes de la iglesia. Lo vemos en Génesis 3. Dios ya tiene la misión. Dios quiere bendecir a las naciones. Dios quiere redimir a las naciones. Dios ya estableció su reino. El reino de los cielos se ha acercado, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Incluso Pilato dijo, este es el rey de los judíos. Y lo que escribí y de ahí no lo saco. El rey está ahí, Jesucristo es el rey. Él es el que recibe la gloria, la alabanza, la adoración. Ahora, la iglesia viene después. Viene después, ¿para qué? Para cumplir la misión. El propósito de la iglesia es la misión. El propósito de Dios hizo la iglesia, fundó la iglesia, Él es el pastor de la iglesia, Él es el Señor de la iglesia, y la iglesia tiene un propósito fundamental. ¿Cuál es? La misión. Predicar, anunciar. Anunciar el propósito de Dios. Porque el propósito de la iglesia es justamente anunciar el propósito de Dios, que es redimir. Anunciar que Dios reina, Dios es autoridad sobre todo, absolutamente sobre todo. Y Él es el único que recibe adoración, alabanza y gloria. ¿No? Entonces la iglesia viene a ser planeada, diseñada, pensada por Dios para cumplir la misión. Tiene un propósito. La vez pasada escuchaba la palabra de un pastor retirado del ejército, ¿no? Cuando hablábamos de misión, y él decía, yo cuando estuve en las filas, todos entendíamos que teníamos una misión y que esa misión hay que cumplirla. Y la iglesia necesita entender que si somos iglesia es porque tenemos una misión. Claro.
Y volviendo a esto de la palabra de Dios como fundamento de la misión de Dios, no nuestra ni de la iglesia, sino la misión de Dios, la missio Dei, ¿no? Se habla. Necesitamos comprenderla y empezar a llevarla adelante. Aquí donde estamos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero es un proceso que se va dando continuamente, esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero bueno, Dios busca también recibir gloria y Él nos bendice para hacer bendición. Decíamos recién que esto es un poco lo que nos decías del Salmo 67, un salmo tan precioso, ¿no? El Salmo 67, fíjate lo que dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y uno dice, wow, qué bueno, excelente, esto es lo que realmente quiero, ¿no? Y me agrada esto. Pero en el verso 2 dice, para que sea conocido en la tierra tu camino. Dios quiere bendecirte, claro que Dios quiere bendecirte, pero el propósito de Dios es bendecirte para que seas bendición, para que el nombre del Señor sea conocido en toda la tierra, ¿no? Y bueno, ese es el propósito de Dios. Y fíjate en el Salmo 67, dice acá, y en todas las naciones tu salvación, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y alégrense y gócese las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Yo veo en el Salmo 67 las 3 R de Dios. Primera R, Dios redime. Y dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Ahí está la primera R. Dios redime, es el único, la salvación le pertenece a Dios. Y después habla acá de, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Habla de que Dios recibe alabanza y adoración de todos los pueblos. Y después en el versículo 4 dice, alégrense y gócense las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad. Siempre está hablando de Dios, siempre está hablando de la persona de Dios. Él habla aquí, juzgarás a los pueblos con equidad, alégrense, gócense porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Cuando habla de juzgar, habla de reinar. Él es el rey, Él es el Señor. Wow, qué apasionante es encontrar en la palabra cuál es el propósito de Dios, ¿no? Y los Salmos es el libro por excelencia, porque continuamente habla de las naciones, que nos impulsa a alabar, a honrar el nombre de Dios, que todas las naciones lo puedan conocer. Y hablando de naciones y hablando de una persona que hoy nos honra con su presencia, ha tenido la posibilidad también es un hijo de las naciones, ¿no? Nos contabas fuera Sí. mientras organizábamos todo, ¿no? Parientes rusos, españoles, alemanes, así que como que había un propósito también de parte de Dios, pero bueno, tuviste la posibilidad de tener una experiencia transcultural en Europa, más específicamente en Banselhausen, lo que es el prisma de movida, y quisiéramos escuchar también un poquitito tu experiencia de haber estado allí, de esta experiencia transcultural también, del servicio. ¿Con cuántos años viajó? Buena pregunta. Bueno, el año pasado fue con 73 años. 73 años. Sí. 72, cumplí 73 en Madrid. En junio, justamente el lunes es mis 74 años. Así que, pero fue una buena experiencia estar en Europa, precisamente en Walsenhausen, y compartir con los hermanos y compartir con mucha gente de Latinoamérica. Fue un momento de encuentro donde Movida es la base de Movida. Movida es moviendo vidas, es un ministerio latinoamericano y tiene la base en Suiza, en la ciudad de Walsenhausen, y compartimos con muchísima gente que fue de toda prácticamente América, representantes, delegados, y también pudimos celebrar unas reuniones públicas con gente, con los suizos, y compartir con ellos ha sido muy, muy interesante
ver vivir un poco la cultura de ellos, ¿no? Una cultura muy individualista, pero muy respetuosa por la otra persona. Pero muy individualista, que ellos centrados y cerrados en sus pensamientos, en su vida, en su bienestar, y vimos la necesidad de Cristo en todas las personas, en muchísimas personas, no solamente en Suiza, sino en otros lugares también. Se nota la necesidad de Cristo. Por más que una persona pueda tener bienes económicos, pueda estar bien económicamente, puede tener todo para suplir sus necesidades, pero Cristo sigue siendo necesario, porque el corazón del hombre sigue con un vacío, con la forma de Dios, y solamente Dios puede llenar ese vacío. Wow, sí, esa es una realidad, ¿no? Pero a veces uno piensa también que la tarea restante es para los pueblos más necesitados económicamente, y quizás uno piensa que Europa ya está todo resuelto, ¿no? Y uno se encuentra con una realidad totalmente diferente. Exactamente, no es así, porque el corazón del hombre es el que necesita a Jesucristo, y los bienes materiales pueden suplir las necesidades y las carencias, pero no suplen la necesidad que hay en el corazón. El pecado del capítulo 3 de Génesis ha marcado a la humanidad, y la marca más fuerte es la separación de Dios. Y la separación de Dios no se acerca con bienes materiales. El único que acerca a Dios es Jesucristo, a través de la cruz, a través del perdón, a través del arrepentimiento, la salvación. El único camino al Padre es Jesucristo, no es otro medio, no es otra forma. Qué lindo, de alguna manera, decir, cualquier cosa que hagamos como personas o como familias fuera de la misión de Dios no tiene sentido. Podría ser como, nos estamos encerrando solamente en algo, pero a la vez entender que la misión de Dios es tan amplia que no solo hay que alcanzar a los países más necesitados económicamente, sino también otros países con otros contextos culturales, pero también que nosotros ampliamente desde nuestros dones, capacidades, edades, no nos excluye nadie. Venimos de varios capítulos con reuniones con jóvenes, charlando, la experiencia de Nina en Turquía, varios, pero también que la tercera edad no está excluida de ser parte de la misión, ¿no? Qué lindo que todos tenemos un lugar en la misión de Dios. Sí, por supuesto. Yo entiendo que cada persona que ha tenido su experiencia con el Señor, ha experimentado a Jesucristo como Salvador, ya es parte de la misión de Dios. Por eso, cuando presentamos el Evangelio a una persona y la persona toma decisión y decimos la persona aceptó a Jesucristo como su Salvador, yo le digo bienvenido al plan global de Dios. Wow. Porque acepta a Jesucristo, pero también hay que decirle bienvenido al plan global, porque Dios tiene un propósito con esa persona. Aparte de darle la salvación, decir, bueno, ahora sos parte de mi plan, de ganar a otro para Cristo. Y entonces uno puede ser, y es útil en todo tiempo, en todo momento, en la tercera edad, en una persona adulta, joven, en todo tiempo. Dios nos utiliza a las personas. Y es verdad que uno tiene más acercamiento y tiene más contacto con gente de la misma altura. No estoy hablando de la altura de física, de los metros, sino la altura de la edad, ¿no? Entonces, personas de 70 años puedo hablarles con mayor facilidad o cercanía o entendimiento, ¿no? Comprensión, porque estamos a esa altura. Pero un joven de 20, de 30, de cualquier edad puede hacerlo con esa edad a su par, ¿no? Y por eso Dios nos utiliza a todos, absolutamente a todos. Nadie queda afuera. Wow. Bienvenidos al plan de Dios. Bienvenidos. Los hijos de Dios al plan de Él para cada uno de nosotros. No importa el lugar, no importa la edad, lo que importa es nuestro corazón, nuestra disposición y Qué lindo. entender
el propósito de Dios para nuestra vida. Así que bienvenidos al propósito de Dios. Así es. Gracias, Carlos, por acompañarnos. La verdad que necesitaríamos un par de charlas más, pero seguramente te vamos a invitar. Sí, Gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Sí. También gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, la gente que comenta ahí en YouTube. Nos pueden encontrar como Misión 360 en Spotify también. Los invitamos a que también sigan invitando a otros, puedan compartir el link, puedan compartir las historias y demás. Gracias por esta invitación, por esta mañana y este momento de estar con ustedes. Un placer. Gracias. Nos encontramos en el próximo podcast. Esto que es Misión 360. Chau, chau. Chao.